Catecismo de la Doctrina Cristiana, escrito por el Padre Gaspar Astete. Introducción de la doctrina cristiana. Todo fiel cristiano está muy obligado a tener devoción de todo corazón a la Santa Cruz de Cristo nuestra luz, pues en ella quiso morir por nos redimir de la cautividad de nuestro pecado y del enemigo malo. Y por tanto te has de acostumbrar a asignar y santiguar haciendo 3 cruces. La primera en la frente porque nos libre Dios de los malos pensamientos. La segunda en la boca porque nos libre Dios de las malas palabras. La tercera en el pecho porque nos libre Dios de las malas obras y deseos. Diciendo así: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Los artículos de la fe son 14. Los 7 primeros pertenecen a la divinidad y los otros 7 a la santa humanidad de nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Los que pertenecen a la divinidad son estos. El primero, creer en un solo Dios todopoderoso. El segundo, creer que es Padre. El tercero, creer que es Hijo. El cuarto, creer que es Espíritu Santo. El quinto, creer que es Creador. El sexto, creer que es Salvador. El séptimo, creer que es glorificador. Los que pertenecen a la santa humanidad son estos. El primero, creer que nuestro Señor Jesucristo, en cuanto hombre, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. El segundo, creer que nació de Santa María Virgen, siendo ella virgen antes del parto, en el parto y después del parto. El tercero, creer que recibió muerte y pasión por salvarnos a nosotros pecadores. El cuarto, creer que descendió a los infiernos y sacó las ánimas de los santos padres que estaban esperando su santo advenimiento. El quinto, creer que resucitó al tercer día de entre los muertos. El sexto, creer que subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. El séptimo, creer que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Conviene saber a los buenos para darles gloria, porque guardaron sus santos mandamientos, y a los malos pena perdurable, porque no los guardaron. El Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. El Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La salve. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los mandamientos de la ley de Dios son 10. Los 3 primeros pertenecen al honor de Dios y los otros 7 a provecho del prójimo. El primero, amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no jurar su santo nombre en vano. El tercero, santificar las fiestas. El cuarto, honrar padre y madre. El quinto, no matar. El sexto, no fornicar. El séptimo, no hurtar. El octavo, no levantar falso testimonio ni mentir. El noveno, no desear la mujer de tu prójimo. El décimo, no codiciar los bienes ajenos. Estos 10 mandamientos se encierran en 2, en servir y amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Amén. Declaración de la doctrina cristiana por preguntas y respuestas. Pregunta: ¿sois cristiano? Respuesta: sí, por la gracia de Dios. Este nombre de cristiano, ¿de quién lo hubisteis? De Cristo nuestro Señor. ¿Qué quiere decir cristiano? Hombre de Cristo. ¿Qué entendéis por hombre de Cristo? Hombre que tiene la fe de Jesucristo, que profesó en el bautismo y está obligado a su santo servicio. ¿Cuál es la señal del cristiano? La Santa Cruz. ¿Por qué? Porque es figura de Cristo crucificado que en ella nos redimió. ¿De cuántas maneras usa el cristiano esta señal? De 2. ¿Cuáles son? Signar y santiguar. ¿Qué cosa es signar? Hacer 3 cruces con el dedo pulgar de la mano derecha. La primera en la frente, la segunda en la boca, la tercera en el pecho, hablando con Dios nuestro Señor. Mostrar cómo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. ¿Por qué os signáis en la frente? Porque nos libre Dios de los malos pensamientos. ¿Por qué en la boca? Porque nos libre Dios de las malas palabras. ¿Por qué en el pecho? Porque nos libre Dios de las malas obras y deseos. ¿Qué cosa es santiguar? Hacer una cruz con los 2 dedos de la mano derecha desde la frente hasta el pecho y desde el hombro izquierdo hasta el derecho, invocando a la Santísima Trinidad. Mostrad cómo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuándo habéis de usar esta señal? Siempre que comenzáramos alguna buena obra o nos viéremos en alguna necesidad, tentación o peligro, principalmente al levantarse de la cama, al salir de casa, al entrar en la iglesia, al comer y al dormir. ¿Por qué tantas veces? Porque en todo tiempo y lugar nuestros enemigos nos combaten y persiguen. ¿Qué enemigos son estos? El demonio, el mundo y la carne. Pues la cruz tiene virtud contra ellos. Sí, Padre. ¿De dónde tiene la cruz esa virtud? De haberlos vencido Cristo en ella con su muerte. Cuando adoráis la cruz, ¿cómo decís? Adoramos te Cristo y bendecimos te que por tu santa cruz redimiste al mundo.
División de la doctrina cristiana. Ya hemos visto cómo sois cristianos por el nombre y señal de cristiano. Mas decidme ahora, ¿cuántas cosas está obligado a saber y entender el cristiano cuando llega a tener uso de razón? 4 cosas. ¿Cuáles son? Saber lo que ha de creer, lo que ha de orar, lo que ha de obrar y lo que ha de recibir. ¿Cómo sabrá lo que ha de creer? Sabiendo el credo o los artículos de la fe. ¿Cómo sabrá lo que ha de orar? Sabiendo el Padre Nuestro y las demás oraciones de la Iglesia. ¿Cómo sabrá lo que ha de obrar? Sabiendo los mandamientos de la ley de Dios, los de la Santa Madre Iglesia y las obras de misericordia. ¿Cómo sabrá lo que ha de recibir? Sabiendo los sacramentos de la Santa Madre Iglesia. Primera parte. ¿En qué se declara el credo y los artículos de la fe? Viniendo a lo primero, decid, ¿quién dijo el credo? Los apóstoles. ¿Por qué? Para informarnos de la santa fe. ¿Y vosotros para qué lo decís? Para confesar esta fe que tenemos los cristianos. ¿Qué cosa es fe? Creer lo que no vimos. ¿Visteis vosotros nacer a Jesucristo? No, Padre. ¿Visteisle morir o subir a los cielos? No, Padre. ¿Creístelo? Sí lo creo. ¿Por qué lo creéis? Porque Dios, nuestro Señor, así lo ha revelado, y la Santa Madre Iglesia así nos lo enseña. ¿Qué cosas son las que tenéis y creéis como cristianos? Las que tiene y cree la Santa Iglesia Romana. ¿Qué cosas son las que vosotros y ella tenéis y creéis? Los artículos de la fe, principalmente como se contienen en el credo. ¿Qué cosas son los artículos de la fe? Son los misterios más principales de ella. ¿Para qué son los artículos de la fe? Para dar noticia distinta de Dios nuestro Señor y de Jesucristo nuestro Redentor. ¿Quién es Dios nuestro Señor? Es una cosa la más excelente y admirable que se puede decir o pensar. Un Señor infinitamente bueno, poderoso, sabio, justo, principio y fin de todas las cosas. ¿La Santísima Trinidad quién es? Es el mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. ¿El Padre es Dios? Sí, Padre. ¿El Hijo es Dios? Sí, Padre. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí, Padre. ¿Son 3 dioses? No, sino un solo Dios verdadero, como también un solo omnipotente, un solo eterno y un solo Señor. ¿El Padre es el Hijo? No, Padre. ¿El Espíritu Santo es el Padre o el Hijo? No, Padre. ¿Por qué? Porque las personas son distintas, aunque es un solo Dios verdadero. Según esto, ¿cuántas naturalezas, entendimientos y voluntades hay en Dios? Una sola naturaleza, un solo entendimiento y una sola voluntad. ¿Y cuántas personas? 3 distintas, que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo es Dios Todopoderoso? Porque con solo su poder hace todo cuanto quiere. ¿Cómo es Creador? Porque todo lo hizo de la nada. ¿Para qué fin ha creado Dios al hombre? Para servirle en esta vida y después gozarle en la eterna. ¿Cómo es Salvador? Porque da la gracia y perdona los pecados. ¿Cómo es glorificador? Porque da la gloria a quien persevera en su gracia. ¿Tiene Dios figura corporal como nosotros? En cuanto a Dios, no, porque es espíritu puro, pero sí en cuanto a hombre. ¿Cuál de las 3 divinas personas se hizo hombre? La segunda, que es el Hijo. ¿El Padre hízose hombre? No, Padre. ¿El Espíritu Santo hízose hombre? No, Padre. ¿Pues quién? Solamente el Hijo, el cual, hecho hombre, se llama Jesucristo.
Pues según eso, ¿quién es Jesucristo? Es el Hijo de Dios vivo, que se hizo hombre para redimirnos y dar ejemplo de vida. ¿Y cuántas naturalezas, voluntades y entendimientos hay en Jesucristo? Dos naturalezas, una divina y otra humana. Dos voluntades, divina una y humana otra. Y dos entendimientos, uno divino y otro humano. ¿Cuántas personas y memorias? Una sola persona divina, que es la segunda de la Santísima Trinidad, y una sola memoria humana, porque en cuanto a Dios no tiene memoria. ¿Qué quiere decir Jesús? Salvador. ¿De qué nos salvó? De nuestro pecado y del cautiverio del demonio. ¿Qué quiere decir Cristo? Ungido. ¿De qué fue ungido? De las gracias y dones del Espíritu Santo. Cristo nuestro Señor, ¿cómo fue concebido y nació de Madre Virgen? Obrando Dios sobrenatural y milagrosamente. ¿Por qué decir sobrenatural y milagrosamente? Porque Jesucristo ni fue concebido ni nacido como los demás hombres. Pues ¿cómo se obró el misterio de su concepción? En las entrañas de la Virgen María formó el Espíritu Santo, de la purísima sangre de esta señora, un cuerpo perfectísimo. Creó de la nada un alma y la unió a aquel cuerpo. Y en el mismo instante, a este cuerpo y alma, se unió el Hijo de Dios. Y de esta suerte, el que antes era solo Dios, sin dejar de serlo, quedó hecho hombre. ¿Y cómo nació milagrosamente? Saliendo del vientre de María Santísima sin detrimento de su virginidad, a la manera que el sol sale por un cristal sin romperlo ni mancharlo. ¿Su madre vivió después siempre virgen? Sí, Padre, perpetuamente. ¿Por qué quiso morir muerte de cruz? Por librarnos del pecado y de la muerte eterna. Pues ¿cómo incurrimos en ella? Pecando nuestro primer padre Adán, en quien todos pecamos. ¿Qué entendéis por el infierno o a que bajó Cristo nuestro Señor después de muerto? No el lugar de los condenados, sino el limbo, donde están los justos. Pues hay más de un infierno. Sí, hay 4 y se llaman infierno de los condenados, purgatorio, limbo de los niños y limbo de los justos o seno de Abraham. ¿Y qué cosas son? El infierno de los condenados es el lugar donde van los que mueren en pecado mortal para ser en él eternamente atormentados. El purgatorio, el lugar donde van las almas que mueren en gracia sin haber enteramente satisfecho sus pecados, para ser allí purificados con terribles tormentos. El limbo de los niños, el lugar donde van las almas de los que antes del uso de la razón mueren sin el bautismo. Y el de los justos o seno de Abraham, el lugar donde hasta que se efectuó nuestra redención iban las almas de los que morían en gracia de Dios, después de estar enteramente purgadas, y el mismo a que bajó Jesucristo real y verdaderamente. ¿Cómo bajó? Con el alma unida a la divinidad. ¿Y su cuerpo cómo quedó? Unido con la misma divinidad. ¿Cómo resucitó al tercer día? Volviendo a juntar su cuerpo y alma gloriosa para nunca más morir. ¿Cómo subió a los cielos? Con su propia virtud, que es estar sentado a la diestra de Dios Padre. Tener igual gloria con Él en cuanto Dios y mayor que otro ninguno en cuanto hombre. ¿Cuándo vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos? Al fin del mundo. ¿Y entonces han de resucitar todos los muertos? Sí, Padre, con los mismos cuerpos y almas que tuvieron. ¿Y antes del fin del mundo serán los hombres juzgados? Sí, Padre, a todos al fin de su vida juzgará y sentenciará el Señor, a los buenos a gozar eternamente de Dios en la gloria, y a los malos a padecer eternos tormentos en el infierno. ¿Qué creéis cuando decís creo en la comunión de los santos?
que los fieles tienen parte en los bienes espirituales de los otros como miembros de un mismo cuerpo, que es la Iglesia. ¿Quién es la Iglesia? Es la congregación de los fieles cristianos cuya cabeza es el Papa. ¿Quién es el Papa? El sumo pontífice de Roma, vicario de Cristo en la tierra, a quien todos estamos obligados a obedecer. ¿Cuáles son las notas o caracteres de la Iglesia verdadera? 4, que son unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad. ¿Por qué la Iglesia católica es una? Porque en todas partes profesa la misma doctrina y obedece al mismo jefe, que es el Papa. ¿Por qué es santa? Porque es santa su doctrina y santa su moral y santifica las almas. ¿Por qué es católica? Porque se extiende a todo el mundo y a todos los hombres sin distinción de razas ni condiciones sociales. ¿Por qué es apostólica? Porque conserva la unión legítima y pública con los apóstoles, desde San Pedro hasta el actual romano pontífice. ¿Qué otra consideración tiene el Papa? La de ser maestro infalible en los asuntos concernientes a la Iglesia. ¿Dónde se definió su infalibilidad? Se definió en la Constitución Apostólica del Concilio Vaticano del día 18 de julio del año 1870. Además del credo y los artículos, ¿creéis otras cosas? Sí, Padre. Todo lo que está en la Sagrada Escritura y cuanto Dios tiene revelado a su Iglesia. ¿Qué cosas son estas? Eso no me lo preguntéis a mí, que soy ignorante. Doctores tiene la Santa Madre Iglesia que lo sabrán responder. Bien decís que a los doctores conviene y no a vosotros dar cuenta por extenso de las cosas de la fe. A vosotros bastaos darla de los artículos como se contienen en el credo. Segunda parte. ¿En qué se declara lo que se ha de pedir y las oraciones de la Santa Madre Iglesia? Ya hemos visto cómo sabéis lo que habéis de creer. ¿Qué es lo primero? Vengamos a lo segundo. ¿Qué es lo que se ha de pedir? Decid, ¿quién dijo el Padre Nuestro? Jesucristo. ¿Para qué? Para enseñarnos a orar. ¿Qué cosa es orar? Es levantar el corazón a Dios y pedirle mercedes. ¿De cuántas maneras es la oración? De 2, mental y vocal. ¿Qué cosa es la mental? Es la que se hace ejercitando las potencias del alma, acordándonos con la memoria de alguna cosa buena, pensando y discurriendo con el entendimiento sobre ella, y haciendo con la voluntad varios actos como de dolor de los pecados, o varias resoluciones como de confesarnos o de mudar de vida. ¿Qué cosa es la vocal? Es la que se hace con palabras exteriores, verbi gracia, la que hacemos cuando rezamos el Padre Nuestro. ¿Y cómo se ha de orar? Con atención, humildad, confianza y perseverancia. Cuando decís el Padre Nuestro, ¿con quién habláis? Con Dios nuestro Señor. ¿Dónde está Dios nuestro Señor? En todo lugar, especialmente en los cielos y en el Santísimo Sacramento del altar. Y Cristo, en cuanto hombre, ¿dónde está? Solamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. ¿Cuál de las oraciones es la mejor? El Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque la dijo Cristo nuestro Señor por su boca, a petición de los apóstoles. ¿Por qué más? Porque tiene 7 peticiones fundadas en toda caridad. ¿Cuáles son? La primera es, santificado sea tu nombre. ¿Qué pedís en esa petición? Que el nombre de Dios sea conocido y honrado en todo el mundo.
¿Cuál es la segunda? Venga a nosotros tu reino. ¿Qué pedís en esa petición? Que reine Dios en nuestras almas, acá en la tierra, por gracia, y después nos dé la gloria. ¿Cuál es la tercera? Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. ¿Qué pedís en esa petición? Que hagamos la voluntad de Dios los que estamos en la tierra, como lo hacen los bienaventurados en el cielo. ¿Cuál es la cuarta? El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. ¿Qué pedís en esa petición? Que nos dé Dios el mantenimiento conveniente para el cuerpo, el espiritual de la gracia y sacramentos para el alma. ¿Cuál es la quinta? Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué pedís en esa petición? Que nos perdone Dios nuestros pecados, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han agraviado y hecho mal. ¿Cuál es la sexta? No nos dejes caer en la tentación. ¿Qué pedís en esa petición? Que no nos deje Dios caer ni consentir en los malos pensamientos y tentaciones con que el demonio procura hacernos caer en el pecado. ¿Cuál es la séptima? Mas líbranos del mal. ¿Qué pedís en esa petición? Que nos libre Dios de todos los males y peligros espirituales y corporales. Pues, ¿por qué decís primero, Padre nuestro, que estás en los cielos? Para levantar el corazón a Dios y pedirle con humildad y confianza. ¿Qué quiere decir aquella palabra amén que decís al final? Así sea. ¿Qué oraciones decís principalmente a Nuestra Señora? El Ave María y la Salve. ¿Quién dijo el Ave María? El arcángel San Gabriel cuando vino a saludar a Nuestra Señora, la Virgen María. ¿Quién dijo la Salve? La Santa Madre Iglesia la tiene recibida. ¿Para qué? Para pedir favor a Nuestra Señora. Cuando decís el Ave María o la Salve, ¿con quién habláis? Con Nuestra Señora la Virgen María. ¿Quién es Nuestra Señora la Virgen María? Es una señora llena de virtudes, que es Madre de Dios y está en el cielo, y que desde el primer instante de su ser natural fue concebida sin mancha de pecado original. ¿Dónde se definió este dogma de fe? En la bula dogmática de nuestro Santo Padre Pío IX, el 8 de diciembre de 1854. ¿Y la que está en el altar quién es? Es una imagen y semejanza de la que está en el cielo. ¿Para qué está allí? Para que por ella nos acordemos de la que está en el cielo, y por ser su imagen la hagamos reverencia. Pues lo mismo habéis de hacer a las imágenes de los demás santos y a sus reliquias. ¿Hemos de hacer oración también a los ángeles y a los santos? Sí, Padre, como a nuestros medianeros. ¿Qué cosas son los ángeles? Son unos espíritus bienaventurados que están gozando de Dios en el cielo. ¿Para qué los creó Dios nuestro Señor? Para que eternamente la alaben y bendigan. ¿Y para qué más? Para que, como ministros suyos, gobiernen la Iglesia y guarden los hombres. Luego, vosotros tenéis ángel que os guarde. Sí, tengo y cada uno de los hombres tiene el suyo. Pues tenerle mucha devoción y encomendaos a él cada día. Tercera parte. ¿En qué se declara lo que se ha de obrar? Ya hemos visto lo que habéis de creer y orar. Veamos cómo sabéis lo que habéis de obrar. Decid, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Quién ama a Dios? El que guarda sus mandamientos. ¿Qué es amarle sobre todas las cosas? Querer antes perderlas que ofenderle. ¿A qué nos obliga este mandamiento? A adorarle a él solo con suma reverencia de cuerpo y alma, creyendo y esperando en él con fe viva. ¿Quién peca contra esto? El que adora o cree en ídolos o dioses falsos, el que cree alguna cosa contra la fe o duda de alguno de sus misterios, o ignora
los necesarios. El que no hace cuanto está obligado, actos de fe, esperanza y caridad, o desconfía de la misericordia de Dios, o recibe indignamente algún sacramento. ¿Quién más? El que cree en agüeros o usa de hechicerías o cosas supersticiosas. ¿Cuál es el segundo? No jurar su santo nombre en vano. ¿Quién se dice jurar en vano? El que jura sin verdad, sin justicia y sin necesidad. ¿Qué es jurar sin verdad? Jurar contra lo que uno siente o con mentira. ¿Y cómo peca el que jura sin verdad o con duda de si lo que jura es verdad? Mortalmente, aunque el juramento sea sobre cosa leve. ¿Qué es jurar sin justicia? Jurar una cosa injusta y mala como hacer algún mal al prójimo. ¿Y cómo peca que jura sin justicia? Mortalmente, si la cosa injusta es grave, venialmente si es leve. ¿Qué es jurar sin necesidad? Jurar sin causa grave o por cosas de poco momento. ¿Y qué pecado es este? Venial, no faltando ni a la verdad ni a la justicia del juramento. ¿Y el que jura o hace voto o promesa de hacer alguna cosa buena, está obligado a cumplirla? Sí, Padre. Y el no cumplirla o dilatarla notablemente es pecado mortal, siendo la materia grave. ¿Y es pecado jurar en vano por las criaturas? Sí, Padre, porque se jura al Creador en ellas. ¿Cómo se jura por las criaturas? Diciendo, verbigracia, por mi alma, por el cielo, por la tierra, etc., que esto es así. ¿Qué remedio hay para no jurar en vano? Acostumbrarse a decir sí o no, como Cristo nos enseña. ¿Y se prohíbe alguna cosa más en este mandamiento? Sí, Padre. Se prohíbe también la blasfemia, que es decir palabras injuriosas contra Dios y sus santos, lo que es pecado mortal. ¿Cuál es el tercero? Santificar las fiestas. ¿Quién santifica las fiestas? El que oye misa entera y no trabaja sin necesidad en ellas. ¿Y cómo peca el que trabaja sin necesidad en las fiestas? Mortalmente, si trabaja más de 2 horas, y si menos de ellas, venialmente por lo regular. ¿Cuál es el cuarto? Honrar padre y madre. ¿Quién honra a los padres? El que los obedece, socorre y reverencia. ¿Quiénes pecan mortalmente contra esto? Los hijos que no obedecen a sus padres en las cosas tocantes al gobierno de la casa y buenas costumbres, los que no los socorren en sus necesidades, los que los maldicen o hacen burla de ellos, o les levantan la mano, y los que tratan de contraer matrimonio sin su bendición y consejo. ¿Quiénes otros son entendidos por los padres? Los mayores en edad, dignidad, saber y gobierno. Y en este mandamiento se comprenden más obligaciones que las de los hijos para con los padres. Sí, Padre, las de los superiores para con sus inferiores, y las de los padres para con sus hijos. ¿Y cuáles son estas? Alimentarlos, enseñarlos, corregirlos, darles buen ejemplo y estado competente a su tiempo. ¿Cómo pecan los que faltan a ellas? Por lo regular, mortalmente. ¿Cuál es el quinto? No matar. ¿Qué se manda en este mandamiento? No hacer mal a nadie, ni en hecho, ni en dicho, ni aun por deseo. ¿Y quién peca mortalmente contra este mandamiento? El que a sí mismo o a su prójimo desea la muerte o algún mal grave, o le tiene odio. El que a otro mata, hiere o da golpes. El que se embriaga, come cosas gravemente nocivas a su salud, pone en peligro su vida o se la quita. Y el que a sí mismo o a otro maldice. ¿Qué cosa es maldecir? Es pedir uno para sí o para otro algún mal, como diciendo, ahí te caigas muerto. ¿Y qué pecado es maldecir?
Si es con deseo de más grave, pecado mortal. Y si es sin tal deseo, venial, aunque no todas las veces. Pues, ¿quiénes pecan mortalmente maldiciendo sin tal deseo? Regularmente los padres y superiores que maldicen delante de sus inferiores y los que tienen costumbre de ejecutarlo y no hacen diligencia para arrancarla. ¿Y por qué así? Porque con sus dichos y malos ejemplos incitan a otros a ofender a Dios gravemente, lo que se llama escándalo. ¿Cuál es el sexto? No fornicar. ¿Qué se manda en este mandamiento? Que seamos limpios y castos en pensamientos, palabras y obras. ¿Quiénes pecan mortalmente contra este mandamiento? Los que advertidamente se deleitan en pensamientos impuros, aunque no los pongan ni deseen poner por obra, los que hablan y cantan cosas torpes o con complacencia las oyen, y los que consigo mismo o con otros tienen tocamientos o acciones deshonestas o las desean ejecutar. ¿Cuál es el séptimo? No hurtar. ¿Qué se manda en este mandamiento? No quitar, ni tener, ni querer lo ajeno contra la voluntad de su dueño. ¿Quiénes pecan mortalmente contra esto? Los que ejecutan cualquiera de estas cosas o de alguna otra manera hacen daño al prójimo en sus bienes en materia grave. Y los que en esto hacen daño al prójimo de cualquier manera que sea, quedan con alguna obligación, quedan con la grave de restituirle y satisfacerle cuanto antes todos los daños que le han hecho. ¿Cuál es el octavo? No levantar el falso testimonio ni mentir. ¿Qué manda en este mandamiento? No juzgar ligeramente, esto es, sin motivo ni fundamento, mal del prójimo, ni decir ni oír sus defectos. ¿Quién quebranta este mandamiento? El que contra razón, esto es, sin bastante fundamento, para ello juzga, infama, descubre secreto o miente. Y el que al prójimo infama gravemente, diciendo de él algún delito falso o verdadero, pero oculto, o echándole en cara sus defectos, queda con alguna obligación, con la de restituirle la honra o fama que le ha quitado. ¿Cuál es el noveno? No desear la mujer de tu prójimo. ¿Cuál es el décimo? No codiciar los bienes ajenos. ¿Qué se verá en el noveno y décimo mandamiento? Las codicias sensuales y deseos desordenados de hacienda. Decir los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Los mandamientos de la Santa Madre Iglesia son 5. El primero, oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. El segundo, confesar a lo menos una vez en el año o antes si espera haber peligro de muerte o si se ha de comulgar. El tercero, comulgar por Pascua Florida. El cuarto, ayunar y guardar abstinencia cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. El quinto, pagar diezmos y primicias a la Iglesia de Dios, o lo que a esto haya sido debidamente sustituido. ¿Para qué son estos mandamientos? Para mejor guardar los divinos. Y el primero de oír misa, ¿a quién obliga? A todos los bautizados que teniendo uso de razón, y el que no, estando legítimamente impedido, no la oye, o está en ella, o en parte notable sin atención, o se pone a peligro de no oírla, como peca mortalmente. El segundo y tercero de confesar y comulgar, ¿a quién obliga? Bajo pecado mortal obligan a todos los cristianos que tienen uso de razón, y los que se confiesan o comulgan sacrílegamente cumplen con ellos. De ninguna manera, y en cada una de estas dos cosas cometen 2 pecados mortales. Y si uno en peligro de muerte no tiene confesor, ¿qué debe hacer?
un acto de perfecta contrición con propósito de confesarse. Y el cuarto, que es guardar abstinencia y ayuno, ¿cuántos preceptos comprende? 2. La abstinencia y el ayuno. ¿A qué obliga la ley de la abstinencia? A no tomar carne. ¿Y qué permite? Permite tomar caldo de carne, huevos, laticinios y cualquier otro alimento. ¿A qué obliga la ley del ayuno? A no hacer sino una sola comida completa al día. ¿Y qué permite por la mañana? Tomar algún alimento observando en cuanto a la cantidad y calidad la legítima costumbre. Y por la noche se puede tomar algo de cena según se usa entre gentes de buena conciencia, preguntando sobre esto en caso de duda a un docto confesor. ¿Qué más permite? Poder alterar el orden de las comidas tomando al mediodía algo al modo de cena y por la noche hacer la comida completa. ¿En qué días obliga el precepto del ayuno? El ayuno solamente obliga el miércoles de ceniza y el viernes santo, que son también días de abstinencia. ¿Y en qué días obliga la ley de la abstinencia? Miércoles de ceniza y todos los viernes del año, pero en los viernes que no son de Cuaresma, cada uno puede cambiar la abstinencia de carne por cualquier obra de piedad, apostolado o caridad. Por ejemplo, rezar el rosario, asistir a misa, enseñar el catecismo, dar una limosna, leer alguna página de la Biblia, etc. ¿Obliga la abstinencia y el ayuno en días de fiesta? No. ¿A quiénes obliga la ley de la abstinencia? A los que han cumplido 14 años. ¿Y a quiénes obliga la ley del ayuno? A quienes han cumplido los 21 años y no han comenzado los 60. ¿Cómo pecan los que sin legítima causa no cumplen este mandamiento? Pecan gravemente los que lo desprecian y también los que en muchos días no lo cumplen, principalmente en Cuaresma. Las obras de misericordia son 14, las 7 espirituales y las 7 corporales. Las espirituales son estas. La primera, enseñar al que no sabe. La segunda, dar buen consejo al que lo ha menester. La tercera, corregir al que yerra. La cuarta, perdonar las injurias. La quinta, consolar al triste. La sexta, sufrir con paciencia las adversidades y flaquezas de nuestro prójimo. La séptima, rogar a Dios por los vivos y muertos. Las corporales son estas. La primera, visitar a los enfermos. La segunda, dar de comer al hambriento. La tercera, dar de beber al sediento. La cuarta, vestir al desnudo. La quinta, dar posada al peregrino. La sexta, redimir al cautivo. La séptima, enterrar a los muertos. ¿Por qué se llaman de misericordia? Porque no se deben de justicia. ¿Cuándo obligan de precepto? En necesidades que a juicio de hombres discretos sean graves. ¿Y por qué estas obras de misericordia y otras buenas que ejecuta el cristiano, ya sea de precepto, ya de devoción, qué consigue? Si está en gracia de Dios, merece por ellas aumento de gracia y de gloria, satisfacer con ellas por sus pecados y alcanzar del Señor bienes así espirituales como temporales, si le conviene. ¿Y por qué decís si está en gracia de Dios? Porque las obras buenas hechas por los que están en pecado mortal ni son meritorias ni satisfactorias, sino solamente impetratorias, en cuanto por ellas de alguna manera se puede conseguir algunos beneficios del Señor. Cuarta parte. ¿En qué se declaran los sacramentos que se han de recibir? Ya hemos visto cómo sabéis lo que habéis de creer, orar y obrar. Veamos cómo sabéis lo que habéis de recibir, que es lo postrero. Decid los sacramentos. Los sacramentos de la Santa Madre Iglesia son 7. Los 5 primeros son de necesidad, de hecho o de voluntad, sin los cuales no se puede salvar el hombre. Si los deja por menosprecio,
Los otros dos son de voluntad. El primero, bautismo. El segundo, confirmación. El tercero, penitencia. El cuarto, comunión. El quinto, extrema unción. El sexto, orden. El séptimo, matrimonio. ¿Qué cosas son los sacramentos? Son unas señales exteriores instituidas por Cristo nuestro Señor para darnos por ellas su gracia y las virtudes. ¿Qué cosa es gracia? Es un don divino que hace al hombre hijo de Dios y heredero del cielo. ¿Y cómo se llama esta gracia? Santificante. ¿Y hay algún otro género de gracia además de estas? Hay otras que llamamos actuales y auxilios e inspiraciones, sin las cuales no podemos principiar, ni continuar, ni concluir cosa conducente para la vida eterna. ¿Y estas qué son? Ciertos socorros que Dios nos da para evitar el mal y obrar el bien, como los sermones, los buenos ejemplos, las muertes repentinas, ciertas luces con que Dios ilustra nuestro entendimiento y unos santos deseos con que excitan nuestras voluntades para el bien. ¿Qué virtudes dan los sacramentos juntamente con la gracia? Principalmente 3, teologales y divinas. ¿Cuáles son? Fe, esperanza y caridad. ¿Qué cosa es fe? Creer lo que no vimos porque Dios lo ha revelado. ¿Qué cosa es esperanza? Esperar la gloria mediante la gracia de Dios y nuestras buenas obras. ¿Qué cosa es caridad? Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestros prójimos como a nosotros mismos, habiéndonos con ellos como quisiéramos que se hubiesen con nosotros. ¿Para qué fue instituido el sacramento del bautismo? Para quitar el pecado original y otro cualquiera que hubiere en el que se bautiza. ¿Qué es pecado original? Aquel con que todos nacemos heredado de nuestros primeros padres. Y en caso de necesidad, ¿quién puede bautizar? Cualquier hombre o mujer que tenga uso de razón. ¿Y cómo lo ha de ejecutar? Derramando agua natural sobre la cabeza de la criatura y diciendo, con intención de bautizar, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Para qué es el sacramento de la confirmación? Para confirmarnos y fortalecernos en la fe que recibimos del bautismo. Y el que tiene uso de razón y recibe este sacramento en pecado mortal, peca mortalmente. Pues ¿qué ha de hacer para no pecar recibiéndolo? Disponerse antes haciendo una buena confesión. ¿Para qué es el sacramento de la penitencia? Para perdonar los pecados cometidos después del bautismo. ¿Qué pecados son esos? Los mortales y también los veniales. ¿Qué es pecado mortal? Es decir, hacer, pensar o desear algo contra la ley de Dios en materia grave. ¿Por qué se llama mortal? Porque mata al alma del que lo hace. ¿Y cuándo recibimos el sacramento de la penitencia? Cuando nos confesamos bien y recibimos la absolución. ¿Qué partes tiene la penitencia para quitar el pecado mortal? 3. ¿Cuáles son? Contrición de corazón, confesión de boca y satisfacción de obra. Y en estas 3 cosas precisas en el que quiere recibir este sacramento, ¿se incluyen algunas otras? Sí, Padre. En la contrición se incluye el propósito de la enmienda y en la confesión el examen de la conciencia. Según esto, ¿cuántas cosas son necesarias para recibir el sacramento de la penitencia o confesarse uno bien? 5, que son examen de conciencia, contrición de corazón, propósito de enmienda, confesión de boca y satisfacción de obra. ¿Qué es examen de conciencia? Es hacer las diligencias conducentes para acordarse uno de los pecados no confesados, discurriendo por los mandamientos de Dios y de la Iglesia, por los parajes donde ha andado y ocupaciones que ha tenido después de haber pedido luz a Dios para conocer sus culpas.
¿De cuántas maneras es la contrición de corazón? De dos, una perfecta y otra menos perfecta, que llamamos atrición. ¿Qué es contrición perfecta? Un dolor a pesar de haber ofendido a Dios por ser quien es, esto es, por ser sumamente bueno, con propósito de confesarse, enmendarse y cumplir la penitencia. ¿Y qué es atrición? Un dolor a pesar de haber ofendido a Dios o por la fealdad del pecado o por temor del infierno o por haber perdido la gloria con propósito de confesarse, etc. ¿Y cuál de estos dolores es mejor? El de perfecta contrición. ¿Y por qué? Porque el de perfecta contrición nace del amor filial y el de atrición de temor. Por el de perfecta contrición, antes que uno se confiese, se le perdonan los pecados mortales y se pone en gracia de Dios. Más, por solo el de atrición no se consiguen estos efectos. Y para confesarse uno bien, ¿basta el dolor de atrición o se requiere el de perfecta contrición? Comúnmente se dice bastar el de atrición, pero mejor y más seguro es llevar el de la perfecta contrición, y éste ha de procurar tener el que se confiesa. ¿Y cuándo se ha de tener el dolor? Antes que el confesor absuelva al penitente. ¿Qué cosa es propósito de enmienda? Una firme resolución de nunca jamás ofender a Dios gravemente. ¿Qué es confesión de boca? Es manifestar sin engaño ni mentira todos los pecados mortales al confesor, con ánimo de cumplir la penitencia. Y el que calla por vergüenza algún pecado mortal o confiesa alguno grave que no ha cometido, o hace su confesión sin dolor o sin propósito o sin ánimo de cumplir la penitencia, ¿se confiesa bien? No, padre, comete un grave sacrilegio y queda con la obligación de volverse a confesar de los pecados que confesó y no confesó, con el sacrilegio que hizo. ¿Y quiénes pueden hacer creer no haber tenido dolor ni propósito en sus confesiones? Los que no se apartan de las ocasiones y los que después de una y otra confesión caen en unos mismos pecados. Y para excitarse uno a formar dolor y propósito verdadero, ¿qué le será conveniente hacer? Antes de llegarse a confesar, pedir al Señor le socorra con sus auxilios, meditar por un rato, o en los beneficios que el Señor le ha hecho, o en su pasión y muerte, o en su bondad, y una o más veces decir el acto de contrición. ¿Qué cosa es satisfacer de obra? Es satisfacer a Dios por las penas temporales debidas por los pecados, cumpliendo la penitencia que impone el confesor. ¿Y cómo peca el que no cumple la penitencia o dilata mucho tiempo el cumplirla, mortalmente siendo la penitencia grave? ¿Y podemos satisfacer a Dios por las penas temporales más que con la penitencia que se nos impone? Sí, Padre, con todo género de buenas obras hechas en gracia de Dios, ganando indulgencias. ¿Y qué cosas son las indulgencias? Unas gracias por las cuales se concede la remisión de la pena temporal que se debe pagar por los pecados en esta vida o en la otra. ¿Y cómo se ha de ganar? Haciendo en estado de gracia lo que se manda a este fin. Y a los que, por no satisfacer en esta vida, van al purgatorio, ¿los podemos nosotros socorrer y ayudar? Sí, Padre, con las mismas obras con que podemos satisfacer. Y es menester siempre que uno cae en pecado mortal, confesarse, luego para que se le perdone. Bien sería, pero no es necesario. Pues ¿qué ha de hacer? Tener verdadero dolor de perfecta contrición de sus pecados con propósito de enmendarse y confesarse cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. ¿Qué cosa es pecado venial? Es decir, hacer, pensar o desear algo contra la ley de Dios en materia leve. ¿Por qué se llama venial? Porque ligeramente
Esto es, con facilidad cae el hombre en él y ligeramente se le perdona. ¿Por cuántas cosas se le perdona? Por 9. ¿Cuáles son? La primera por oír misa, la segunda por comulgar, la tercera por decir la confesión general, la cuarta por bendición episcopal, la quinta por agua bendita, la sexta por pan bendito, la séptima por decir el Padre Nuestro, la octava por oír sermón, la novena por golpes de pecho, pidiendo a Dios perdón. ¿Por qué añadís pidiendo a Dios perdón? A fin de dar a entender que para conseguir el perdón de los veniales, por estas cosas hemos de tener algún dolor sobrenatural de ellos. Y estamos obligados a confesar los pecados veniales. No, Padre, más es bueno y provechoso. Y el que después de la última confesión tiene solo veniales, ¿qué le será conveniente hacer para asegurar el dolor y propósito? Confesar también, aunque se confiese de estos algún pecado mortal de la vida pasada. ¿Para qué es el Santísimo Sacramento de la Comunión? Para que recibiéndole dignamente sea mantenimiento de nuestras almas y nos aumente la gracia. ¿Para qué decís dignamente? Para manifestar que este sacramento no será mantenimiento de nuestras almas si no le recibimos con la disposición necesaria tanto de parte del alma como de parte del cuerpo. Pues ¿qué disposición es necesaria de parte del alma? Estar en gracia de Dios. Y el que cayó en pecado mortal, ¿cómo se ha de disponer para comulgar? Debe confesarlo antes. Y el que después de confesado se acuerda de algún pecado grave, ¿qué debe hacer? Basta con que se acuse del pecado omitido en la primera confesión que haga, y mientras tanto puede comulgar tranquilamente. Y de parte del cuerpo, ¿qué disposición requiere? Llegar, no siendo la comunión por viático, en ayunas, sin haber comido ni bebido cosa alguna desde las 12 de la noche antecedente. ¿Qué recibís en el Santísimo Sacramento de la Comunión? A Cristo, verdadero Dios y hombre, que está verdaderamente en el Santísimo Sacramento del altar. Según esto, ¿quién está en la hostia después de la consagración? El cuerpo de Jesucristo juntamente con su sangre, alma y divinidad. Y en el cáliz, la sangre de Jesucristo juntamente con su cuerpo, alma y divinidad. Según esto, todo Jesucristo está en la hostia y en el cáliz. Todo Jesucristo está en la hostia y todo en cualquier parte de ella, y lo mismo en el cáliz. Y después de la consagración, ¿hay en la hostia pan o en el cáliz vino? No, Padre, sino los accidentes de pan y vino, como olor, color y sabor, etc. Y si se parte la hostia o divide lo que hay en el cáliz, ¿se parte o divide a Jesucristo? No, Padre, todo entero queda en todas y cada una de las partes. Y el que llega a la comunión sin las disposiciones dichas, ¿recibe también a Jesucristo? Sí, Padre, mas sin provecho alguno, porque comete un gravísimo pecado que se llama sacrilegio. Y aquellos a quienes aprovecha además de lo dicho, ¿qué les será conveniente hacer para que consigan mayores frutos? Considerar antes de comulgar quién es el Señor que viene a ellos, y ejercitarse en actos de fe, esperanza y caridad, y recibirlo con grande humildad y reverencia, y después darle gracias por tan gran beneficio. ¿Para qué es el sacramento de la extrema unción? Para 3 cosas. ¿Cuáles son? La primera, para quitar los rastros y reliquias de la mala vida pasada. La segunda, para dar esfuerzo al alma contra las tentaciones del demonio. La tercera, para dar salud al cuerpo si le conviene. Y tienen obligación los que llegaren al uso de la razón y se hallaren enfermos de peligro de recibir este sacramento. Sí, Padre, y pecan mortalmente si pudiendo no lo reciben, o lo hacen en pecado mortal. Pues ¿qué ha de hacer el que se halla en pecado mortal para recibirlo dignamente?
confesarse antes y no pudiendo ejecutarlo, hacer un acto de perfecta contrición. ¿Para qué es el sacramento del orden? Para consagrar y ordenar dignos ministros de la Iglesia como sacerdotes, diáconos y subdiáconos. Los ministros de la Iglesia, particularmente los sacerdotes, deben ser respetados y venerados con especialidad. Sí, Padre. ¿Para qué es el sacramento del matrimonio? Para casar y dar gracias a los casados, con la cual vivan entre sí pacíficamente y críen hijos para el cielo. Y es menester para recibir dignamente este sacramento estar los que se casan en gracia de Dios. Sí, Padre, bajo pecado mortal. Y los que no se hallan en gracia de Dios, ¿cómo se han de disponer para recibirlo? Confesándose. Los pecados capitales son 7. El primero, soberbia. El segundo, avaricia. El tercero, lujuria. El cuarto, ira. El quinto, gula. El sexto, envidia. El séptimo, pereza. ¿Por qué llamáis pecados capitales a los 7 que comúnmente se llaman mortales? Llámanse capitales porque son cabezas como fuentes y raíces de otros vicios que de ellos nacen. Y llámanse mortales, no les cuadra tan bien, pues muchas veces no son más que veniales. ¿Cuándo son mortales? Cuando son contra la caridad de Dios y del prójimo. ¿Cuándo son contra la caridad? Cuando por ello se quebranta algún mandamiento de Dios o de la Iglesia en cosa grave. ¿Qué es soberbia? Un apetito desordenado de ser preferido a otro. ¿Qué es avaricia? Un apetito desordenado del deseo de hacienda. ¿Qué es lujuria? Un apetito desordenado de sucios y carnales deleites. ¿Qué es ira? Un apetito desordenado de venganza. ¿Qué es gula? Un apetito desordenado de comer y beber. ¿Qué es envidia? Un pesar del bien ajeno. ¿Qué es asidia o pereza? Un decaimiento de ánimo en bien obrar. Contra estos 7 vicios hay 7 virtudes. Contra soberbia, humildad. Contra avaricia, largueza. Contra lujuria, castidad. Contra ira, paciencia. Contra gula, templanza. Contra envidia, caridad. Contra pereza, diligencia. Los enemigos del alma son 3. El primero es el mundo. El segundo, el demonio. El tercero, la carne. ¿Quién es el mundo? Son los hombres mundanos, malos y perversos. ¿Quién es el demonio? Es un ángel que, habiéndole Dios creado en el cielo, por haberse rebelado contra su majestad con otros muchos, le precipitó a los infiernos con los compañeros de su maldad, que llamamos demonios. ¿Qué es la carne? Es nuestro mismo cuerpo con sus pasiones y malas inclinaciones. ¿Cómo se vence y huye del mundo? Este se vence y huye con menosprecio de sus pompas y vanidades. ¿Cómo se vence y huye del demonio? Con oración y humildad. ¿Cómo se vence y huye de la carne? Esta se huye y vence con asperezas, disciplinas y ayunos. Este es el mayor enemigo porque la carne no la podemos echar de nosotros. Al mundo y al demonio sí. Las virtudes teologales son 3. La primera, fe. La segunda, esperanza. La tercera, caridad. ¿Qué cosa es fe? Creer lo que no vimos porque Dios lo ha revelado. ¿Qué cosa es esperanza? Es esperar la gloria mediante la gracia de Dios y nuestras buenas obras. ¿Qué cosa es caridad? Es amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestros prójimos como a nosotros mismos, portándonos como quisiéramos que se portasen con nosotros. ¿Y cómo no faltaremos a la obligación que tenemos de hacer actos de estas virtudes? Rezando con devoción y frecuencia,
como es justo que cualquier cristiano lo ejecute, el credo y el Padre Nuestro, y diciendo de corazón el acto de contrición. Las virtudes cardinales son 4. La primera, prudencia; la segunda, justicia; la tercera, fortaleza; la cuarta, templanza. Los sentidos corporales son 5. El primero, ver con los ojos; el segundo, oír con los oídos; el tercero, gustar con la boca; el cuarto, oler con las narices; el quinto, tocar con las manos. ¿Para qué nos dio Dios los sentidos y todos los demás miembros? Para que con todos le sirviésemos en todas las cosas. Las potencias del alma son 3. Memoria, entendimiento y voluntad. ¿Para qué nos dio Dios la memoria? Para acordarnos de Él y de sus beneficios. ¿Para qué nos dio el entendimiento? Para conocer a nuestro Señor y pensar en Él. ¿Para qué nos dio la voluntad? Para que le amemos como suma bondad y al prójimo por Él. ¿Y qué cosa es nuestra alma, cuyas son estas potencias? Es un espíritu inmortal creado por Dios de la nada a su imagen y semejanza. Los dones del Espíritu Santo son 7. El primero, don de sabiduría; el segundo, don de entendimiento; el tercero, don de consejo; el cuarto, don de ciencia; el quinto, don de fortaleza; el sexto, don de piedad; el séptimo, don de temor de Dios. Los frutos del Espíritu Santo son 12. El primero, caridad; el segundo, paz; el tercero, longanimidad; el cuarto, benignidad; el quinto, fe; el sexto, continencia; el séptimo, gozo; el octavo, paciencia; el noveno, bondad; el décimo, mansedumbre; el undécimo, modestia; el duodécimo, castidad. Las bienaventuranzas son 8. Primero, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Segundo, bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Tercero, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Cuarto, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Quinto, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Sexto, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Séptimo, bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Octavo, bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué hemos dicho ahora? Las 8 bienaventuranzas. ¿Qué cosas son estas 8 bienaventuranzas? Las mejores obras de las virtudes y dones del Espíritu Santo. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Los que no quieren, a lo menos con el afecto, honras y riquezas aún moderadas. ¿Quiénes son los mansos? Los que no tienen ira ni aun casi movimiento de ella. ¿Cómo poseerán la tierra? Como señores de sí mismos. ¿Quiénes son los que lloran? Los que dejan los placeres aún moderados. ¿Quiénes son los que han hambre y sed de justicia? Los que hacen con ansia el deber en todo. ¿Quiénes son los misericordiosos? Los muy piadosos aun con los extraños. ¿Quiénes son los limpios de corazón? Los que son del todo mortificados en sus pasiones. ¿Quiénes son los pacíficos? Los obradores de la paz en sí y en otros. ¿Quiénes son los que padecen persecución por la justicia? Los que están firmes en todo, aunque los persigan. ¿Por qué estas se llaman bienaventuranzas? Porque en ellas consiste la felicidad en esta vida y la esperanza de la otra. ¿Cuántos son los novísimos? 4, a saber, muerte, juicio, infierno y gloria. ¿Qué es muerte?
es separarse el alma del cuerpo. ¿Qué es juicio? Es la cuenta que hemos de dar a Dios de nuestras buenas y malas obras. ¿Cuántos juicios hay? 2, particular y universal. ¿Cuándo se hace juicio particular? Luego que el hombre muere. Y el universal se verificará al fin del mundo, después de la resurrección de la carne. ¿A dónde van las almas de los que mueren? Si están en gracia de Dios y no tienen que purgar, van al cielo. Si están en gracia de Dios y tienen que purgar, al purgatorio. Si mueren en pecado mortal, al infierno. Y si mueren antes de uso de la razón y no están bautizados, al limbo. ¿Qué es el infierno? Es un lugar de indecibles tormentos que Dios tiene destinado para castigo eterno de los malos. ¿Cuántas penas padecen los condenados en el infierno? 2 penas, pena de daño y pena de sentido. ¿Qué es pena de daño? Es la privación perpetua de la vista de Dios en la otra vida. Y pena de sentido es el horrible tormento que da a los condenados el fuego del infierno. ¿Qué pena se padece en el limbo? Se padece solamente la pena de daño. ¿Qué es el purgatorio? Es un lugar o estado donde se purifican para ir al cielo las almas de los que mueren en gracia, debiendo pagar todavía por sus culpas alguna pena. ¿Qué penas padecen en el purgatorio? Padecen temporalmente la pena de no ver a Dios, y además sufren tormentos horribles, pero con admirable resignación y conformidad. Podemos aliviar a las almas del purgatorio en sus penas. Podemos aliviarlas aplicándoles indulgencias y sufragios, de misas y demás obras buenas. ¿Qué es gloria? Un estado perfectísimo en el cual se hallan todos los bienes sin experimentarse mal alguno, como en el infierno se hallan todos los males sin experimentarse bien alguno. Y para libertarnos de este y conseguir aquella que hemos de ejecutar, guardar los mandamientos. Y hay algunos medios conducentes para que con mayor facilidad podamos guardar estos y preservarnos de faltar a ellos. Sí, Padre. ¿Cuáles son? La frecuencia de los santos sacramentos, el ofrecer a Dios las obras por la mañana, el oír misa todos los días y rezar el rosario, a la Santísima Virgen, la lección espiritual, la meditación, el examen de conciencia por las noches y, por decir uno que abraza a muchos, el elegir un confesor sabio, virtuoso y prudente y sujetarse a él en todo. Bien decís, porque la elección de un buen confesor, como dice San Francisco de Sales, es la advertencia de las advertencias. Hacedlo, pues, vosotros así, pues éste os será como un ángel que os guiará proponiéndoos estos y otros medios para que caminéis por las sendas de los mandamientos y lleguéis a ver a Dios en la gloria, que es el fin para que fuimos creados. El Señor nos lleve a todos allá. Amén. Confesión general. Yo, pecador, me confieso a Dios Todopoderoso, a la bienaventurada siempre Virgen María, al bienaventurado San Miguel Arcángel, al bienaventurado San Juan Bautista, a los santos apóstoles Pedro y Pablo, a todos los santos y a vos, Padre, que pequé gravemente con el pensamiento, palabra y obra, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Por tanto ruego a la bienaventurada siempre Virgen María, al bienaventurado San Miguel Arcángel, al bienaventurado San Juan Bautista, a los santos apóstoles Pedro y Pablo, a todos los santos y a vos, Padre, que roguéis por mí a Dios nuestro Señor. Acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén.
Actos de fe, esperanza y caridad. Acto de fe. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo, creo en la Santísima Trinidad, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Creo en los misterios de la encarnación, vida, pasión y muerte, resurrección y ascensión de mi Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Creo igualmente porque Dios lo ha revelado todo cuanto cree y enseña con autoridad infalible la Santa Iglesia Católica, Apostólica Romana, y en esta fe protesto y quiero vivir y morir. Acto de esperanza. Espero en Dios Padre, espero en Dios Hijo, espero en Dios Espíritu Santo. Espero, Dios mío, que por los méritos infinitos de mi Señor y Salvador Jesucristo me daréis la vida eterna, que misericordiosamente habéis prometido a los que os sirvan fielmente con buenas obras que propongo practicar con el auxilio de vuestra divina gracia. Acto de caridad. Amo a Dios Padre, amo a Dios Hijo, amo a Dios Espíritu Santo, amo a mi Señor y Redentor Jesucristo. Os amo, Dios mío, sobre todas las cosas, porque sois infinitamente bueno y digno de ser amado. Amo a María Santísima, Madre de Dios y Señora nuestra, y por amor a Dios amo a mi prójimo como a mí mismo. De la Santa Misa. ¿Qué es la Santa Misa? Es el sacrificio incruento del cuerpo y sangre de Jesucristo que ofrece a Dios el sacerdote bajo las especies de pan y vino. ¿Por qué la misa es el sacrificio incruento del cuerpo y sangre de Jesucristo? Porque en el altar se renueva el mismo sacrificio de la cruz, aunque sin derramamiento de sangre. ¿Por qué decís bajo las especies de pan y vino? Porque en la consagración se convierte la sustancia del pan y del vino en el cuerpo y sangre de Jesucristo, que así de nuevo se inmola por nosotros. ¿Para qué fines se ofrece a Dios el santo sacrificio de la misa? Para adorarle, darle gracias, pedirle perdón y misericordia e impetrar de él beneficios para los vivos y difuntos. ¿Quién instituyó el santo sacrificio de la misa? El mismo Jesucristo en la última cena. ¿Es obra buena oír misa todos los días? Oír la Santa Misa y comulgar son las mejores obras que puede hacer un cristiano. Rosario de la Santísima Virgen. Por la señal, etc. Acto de contrición, Señor mío Jesucristo, etc. Lunes y jueves, misterios gozosos del Santísimo Rosario. Primer misterio, la encarnación del Hijo de Dios. Un Padre Nuestro, 10 Ave Marías y un Gloria Patri. Segundo misterio, la visitación de Nuestra Señora. Un Padre Nuestro, 10 Ave Marías y Gloria Patri. Tercer misterio, el nacimiento del Hijo de Dios. Un Padre Nuestro, 10 Ave Marías y un Gloria Patri. Cuarto, la purificación de Nuestra Señora. Un Padre Nuestro, 10 Ave Marías y un Gloria Patri. Quinto misterio, el niño perdido y hallado en el templo. Un Padre Nuestro, 10 Ave Marías y un Gloria Patri. Martes y jueves, misterios dolorosos del Santísimo Rosario. Primer misterio, la oración del huerto. Un Padre Nuestro, 10 Ave Marías y un Gloria Patri. Segundo misterio, los azotes a la columna. Un Padre Nuestro, 10 Ave Marías y un Gloria Patri. Tercer misterio, la coronación de espinas. Un Padre Nuestro, 10 Ave Marías y un Gloria Patri. Cuarto misterio, la cruz a cuestas. Un Padre Nuestro, 10 Ave Marías y un Gloria Patri. Quinto misterio, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Un Padre Nuestro, 10 Ave Marías y un Gloria Patri. Domingo, miércoles y sábado, misterios gloriosos del Santísimo Rosario. Primer misterio, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un Padre Nuestro, 10 Ave Marías y un Gloria Patri. Segundo misterio, la ascensión del Señor a los cielos. Un Padre Nuestro, Ave María y un Gloria Patri. 10 Ave Marías y un Gloria Patri.
Tercer misterio, la venida del Espíritu Santo. Un Padre Nuestro, 10 Ave Marías y un Gloria Patri. Cuarto misterio, la asunción de Nuestra Señora, el cuerpo y alma a los cielos. Un Padre Nuestro, 10 Ave Marías y un Gloria Patri. Quinto misterio, la coronación de Nuestra Señora por Reina y Señora de cielos y tierra de todo lo creado. Un Padre Nuestro, 10 Ave Marías y un Gloria Patri. Letanía de Nuestra Señora. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo, Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre inviolada, ruega por nosotros. Madre incontaminada, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre amable, ruega por nosotros. Madre admirable, ruega por nosotros. Madre del buen consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso venerable, ruega por nosotros. Vaso insigne de devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina asunta al cielo, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oración. Rogamos que, Señor Dios, nos concedas a tus siervos gozar de perpetua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, ser librados de las tristezas presentes y disfrutar de la eterna alegría por Cristo nuestro Señor. Así sea. Oración del Santo Sudario. Señor Dios, que nos dejaste la señal de tu pasión en la sábana santa, en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo, cuando por José fuiste bajado de la cruz, concédenos, piadosísimo Señor, que por tu muerte y sepultura seamos llevados a la gloria de la resurrección, donde vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo, Dios por todos los siglos de los siglos. Amén.
Ángelus. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Oración. Dignaos, Señor, derramar vuestra gracia en nuestras almas, para que los que hemos conocido por la voz del ángel el misterio de la encarnación de vuestro Hijo Jesucristo, podamos llegar, por los méritos de su pasión y de su cruz, a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Debe recitarse al toque de campanas por la mañana, al mediodía y por la noche. Simplificación de las normas del ayuno eucarístico. Motu proprio Sacram Communionem de su Santidad Pío XII, de 19 de marzo de 1957. En cualquier hora que se reciba la Sagrada Comunión a partir de las últimas disposiciones, rigen las siguientes normas. Primero, los sacerdotes y los fieles vienen obligados a abstenerse durante 3 horas antes de la misa o de la Sagrada Comunión, respectivamente, de alimentos sólidos o de bebidas alcohólicas, y durante 1 hora de bebidas no alcohólicas. El agua no rompe el ayuno. Segundo, de ahora en adelante deberán observar el ayuno durante el tiempo señalado en la norma primera, incluso aquellos que celebran o reciben la Sagrada Comunión a medianoche o en las primeras horas del día. Tercero, los enfermos, incluso los que no guarden cama, pueden tomar bebidas no alcohólicas y verdaderas y propias medicinas, tanto líquidas como sólidas, antes de la misa o de la comunión, sin limitación de tiempo. El Papa exhorta, sin embargo, vivamente a los sacerdotes y a los fieles que estén en condiciones de hacerlo, a observar, antes de la misa o de la Sagrada Comunión, la vieja y venerable forma del ayuno eucarístico. Comentario. Las disposiciones del Santo Padre son bien sencillas y accesibles incluso a la mentalidad de los niños. Basta abstenerse durante 3 horas de alimentos sólidos y de bebidas alcohólicas y durante 1 hora de bebidas no alcohólicas. No se hace distinción ni de mañana ni de tarde, ni de distancia a recorrer para llegar a la iglesia, ni de trabajos pesados, ni de hora tardía. No se tiene la obligación de consultar a un confesor para ver si se está en las condiciones exigidas para gozar del permiso. Es una ley que abarca a todos los fieles y en todo lugar. Guardar el ayuno eucarístico como antes será cuestión de querer adquirir mayores méritos, pero ya no de observar una obligación. El agua no rompe el ayuno eucarístico. Antes se decía el agua natural, por lo cual se deja entender que se habla de toda clase de agua en el sentido común de la palabra, incluso si se trata de aguas minerales, en las que a veces se introduce gas para producir efervescencia, o de aguas naturales desinfectadas mediante sustancias químicas, no si contienen azúcar, jarabes, etc. Extracto del comentario del eminentísimo cardenal Ottaviani.